Aquí continuamos con mucho más en su casa, Giro. Si usted siente que se le ponen los músculos rígidos, si tiene tembladera o no sé, usted dice, ¿será que estoy padeciendo un principio de Parkinson? Nos acompaña el doctor Andrea Mesén, psiquiatra. Buenos días, doctor. Buenos días. Vamos a hablar de este tema tan interesante como es el Parkinson. ¿Hay manera de prevenirlo o detenerlo? Pero en realidad no, ¿verdad? No tenemos, es una enfermedad que una vez que arrancó y no tenemos bien claro qué factores son los que predisponen a que alguien tenga esta enfermedad neurológica, ¿verdad? Neurodegenerativa. De hecho, es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente, ¿verdad? Ya que usted menciona que es una degenerativa frecuente, ¿a qué edad se presenta el Parkinson? La mayoría de pacientes se diagnostican después de los 60 años, o sufren, o la enfermedad comienza principalmente después de los 60 años. No quiere decir que no pueda aparecer antes, Claro. pero la mayoría de los pacientes los vemos después de los 60 años. Se dice que hasta un 1% de las personas mayores de 60 años van a desarrollar Parkinson. Claro, según las estadísticas, bueno, a partir de los 60, pero sí se han visto casos Sí, menos. más jóvenes. Ahora bien, cuando a alguien le da Parkinson, bien sea más joven o más adulto, ¿hay diferencia en el Parkinson a los 40 o a los 60? Se parece mucho, digamos, en términos de síntomas. Lo que sí se ha visto es que la evolución es un poco diferente. Parece que entre más temprano le dé usted el Parkinson, la evolución va a ser más lenta, pero también va a haber algunos asuntos con cómo usted va a responder a los medicamentos, ¿verdad? Pareciera que los pacientes más jóvenes pueden desarrollar más frecuentemente algunos efectos adversos con los medicamentos que los pacientes que tienen un poco más de edad. Entonces hay algunas cosas que varían un poco. Parece que entre más joven aparezca, va a tener más relación con un asunto genético, ¿verdad? Entre más tarde aparezca, probablemente tiene que ver más con factores ambientales, que se habla de, digamos, como de factores predisponentes, que puede ser o un trauma o muchos traumas en el cerebro, en la cabeza, ¿verdad? Alguna exposición a algunos pesticidas. Y ahí por ahí hay algunas teorías que hablan de que estos podrían ser algunos factores que puedan predisponer a que uno tenga Parkinson. El Parkinson, como hemos hablado, estamos tocando dos ejemplos, 40 y 60 años. Me acaba de explicar perfectamente que los 60 podría ser otros factores distintos a los 40, pero ¿cómo son los síntomas o avisos que lanza una persona de 40 o 60? ¿Deben ser entonces distintos? No, son muy parecidos. Digamos que son 4 síntomas primordiales. Uno es como el que más conoce la gente, que son los temblores, ¿verdad? Ese es temblores. Digamos, el más frecuente. Normalmente aparece más primero en una parte, en un lado del cuerpo, y después se hace en los 2 lados del cuerpo. La rigidez, que el paciente esté más rígido, tieso, que podríamos decir, ¿verdad? Que el paciente sea más lento, se llama bradiquinesia, lento en sus movimientos. Y lo otro, que el paciente tenga una cierta inestabilidad, ¿verdad? Que sea un paciente que pierde el equilibrio. Exactamente, que pueda como perder el equilibrio. Digamos que estos son como los síntomas más frecuentes en los pacientes que van a desarrollar Parkinson. El diagnóstico por eso no es tan sencillo, ¿verdad? No existe lo que llamamos un marcador biológico. No es que yo le haga a usted un examen de sangre y ahí aparece que tiene Parkinson. Claro, no funciona así. No funciona. Normalmente el paciente llega donde un neurólogo, que es generalmente el médico que diagnostica esto, y el neurólogo, con la historia clínica y con un meticulosísimo examen físico neurológico, determina si el paciente tiene o no tiene Parkinson. Y ahora que hablábamos de las edades... Claro, ya me está hablando que eso sería el tipo de exámenes que podrían hacerse, ¿no? Sí, básicamente es eso, como un examen físico neurológico. Ahora que hablamos de edades, en los pacientes más jóvenes es más difícil diagnosticarlo porque la mayoría de médicos no lo piensan en alguien muy joven, ¿verdad? Entonces, cuando si alguien tiene una rigidez o tiene un temblor, primero piensan en cualquier otra cosa antes de pensar en que el paciente tiene Parkinson. Ahora, ¿hasta qué punto es buena una operación? Bueno, ahí uno de los tratamientos, digamos, el tratamiento más frecuente para el Parkinson es medicamentoso. Porque le voy a contar, los pacientes con Parkinson, lo que les sucede en el cerebro es que un área específica del cerebro, que se llama la sustancia nigra, que tiene un grupo de neuronas que producen un neurotransmisor que se llama dopamina, ¿verdad? Y este neurotransmisor es como el encargado de toda nuestra parte motora y además de una parte emocional muy importante, de la depresión, etcétera, y de la voluntad de hacer las cosas. Pero digamos que la parte motora, esta sustancia nigra comienza como a degenerarse y los niveles de dopamina comienzan a disminuir considerablemente. Entonces hay unos medicamentos que pueden aumentar los niveles de dopamina o se pueden parecer mucho a la dopamina. Y esto más o menos controla los síntomas.
En la mayoría de los pacientes esto va a funcionar y realmente los pacientes van a mejorar. Pero hay un grupo de pacientes que ni con los medicamentos van a mejorar. Y a estos pacientes se les plantean diferentes opciones terapéuticas. Hay opciones que no son invasivas, como puede ser, digamos, la estimulación magnética transcraneal, que se pone fuera del cráneo unas ondas magnéticas muy poderosas que estimulan unas áreas del cerebro que hacen que el paciente pues mejore, que se reduzca su rigidez sobre todo, que mejore su coordinación y en algunos casos que baje el temblor. Para casos más severos se usa lo que se llama estimulación cerebral profunda. Esto ya es un método invasivo, una cirugía, una operación, como usted decía, y que se mete, básicamente podríamos decir, es como meter un marcapaso dentro del cerebro. De esa parte del y este cerebro. Marcapaso, entonces, si el temblor va así, manda unos impulsos eléctricos que contrarrestan ese temblor, ¿verdad? O que mejoran la rigidez. Pero claro, como le digo, es un proceso invasivo y no es de primera elección, no es lo primero que le vamos a dar al paciente. Se van paso a paso. Ahora, sí se puede controlar entonces en la primera etapa del Parkinson, sí hay un tratamiento que lo mantenga, que no... Me encantaría decirte que sí, pero el problema aquí es que es muy variable. O sea, no tenemos forma cuando alguien comienza con Parkinson de saber de si este va a ser un paciente que va a avanzar lentamente y que va a tener una muy buena respuesta al tratamiento. Eso no se puede... O si es un paciente que va a tener un deterioro muy rápido y que no va a responder bien al medicamento. Eso solamente cuando comenzamos el tratamiento y si el paciente pues sigue estilos de vida que son muy importantes con el Parkinson. Volviéndonos a lo de la edad, ese es otro factor importante. Claro. Si yo soy más joven, va a ser más difícil por el ritmo de vida que llevo que me adapte a las recomendaciones que me da el médico. Entonces se ha visto que eso va en contra un poco de los pacientes más jóvenes con Parkinson. Si a mí el Parkinson me da después de los 60 años, probablemente sea más fácil que yo ya he hecho la mayor parte de cosas de mi vida, ¿verdad? No tengo que estar atendiendo hijos, no tengo que estar atendiendo un montón de cosas y me puedo dedicar más a mí, a cuidarme y a mi enfermedad. Eso incluye no comer ciertas cosas, hacer ejercicio, dormir bastante. Pero en el caso de los 40 años, volviendo al punto que usted menciona, al tener más actividad física, ¿no sería mejor? Eso parece que sí ayuda, esa parte sí ayuda, pero también me distrae más de cuidarme en términos de, es más probable también que me desvele, es más probable que no cuide tanto mi dieta. Hay una serie de factores que podrían, digamos, interferir ahí negativamente. Claro. Ahí, en este caso, ¿no? Mencionó usted que empieza con la mano a temblar, ya uno dice, bueno, algo me está pasando que no la controlo, pero ¿habría alguna manera de prevenirlo, alguna prevención para que uno diga, ya, uy, me está pasando algo, debo atacarlo? No, si yo soy un hombre de 40, 50 años y empiezo a tener un temblor en la mano que se mantiene ahí durante una semana, 2 semanas, pues definitivamente tengo que buscar ayuda médica, ¿verdad? No voy a asumir que ese temblor es normal. No es lo mismo que yo haya hecho mucho ejercicio y ese día me quede como la mano temblando, ¿verdad? Que nos puede suceder por fatiga muscular. Claro. Pero ya si eso se mantiene por unos días, una semana, un par de semanas, pues tengo que ir a buscar ayuda. Y entre más rápido me hagan el diagnóstico y entre más rápido me traten medicamentosamente, probablemente va a ser mejor mi pronóstico. Claro. ¿Verdad? Entre más yo me atrase haciendo el diagnóstico y dándole medicación o tratamiento al paciente, pues ahí el pronóstico puede ser peor. Claro, claro. Doctor, una consulta, ¿qué población es la más afectada, masculina o femenina? Más hombres. Más hombres. Dependiendo de las estadísticas, se dice que 1.5 o 2 veces más se ven afectados los hombres que las mujeres. Entonces es una enfermedad, digamos, más frecuente en hombres, casi una relación 2-1. Casi 2-1. Casi 2-1, sí. Doctor, de verdad que 1.000.000 de gracias por toda esta información. Uno queda ya atento, uno dice, bueno, a estar pendiente de mi rigidez, de mi equilibrio y de mis movimientos, ¿no? Sí, claro, y a llevar siempre una vida saludable es lo más importante. Saludable. Doctor Andrea, un placer tenerlo en casa. Igualmente. Gracias, de verdad. Sael, continuamos contigo.